Buenos días. Bienvenidos a esta segunda mesa de la segunda jornada del foro que está teniendo lugar. En primer lugar, quiero dar las gracias a su organizador, a Enrique Gaspar, por habernos dado la ocasión a todas las que estamos aquí en la mesa y a todos ustedes de poder participar de unas mesas con una temática tan extremadamente actual, sensible, preocupante y grave como en realidad, como es la que estamos, en la que estamos discutiendo y hablando durante estos días. La mesa que vamos a comenzar ahora mismo, que se llama Siria y Yemen, contexto actual y perspectivas reales de la paz, la situación de las mujeres sirias y yemeníes dentro y fuera de sus países. Pues en esta mesa vamos a tratar estos temas en particular y en general, y tenemos la fortuna para ello de contar con 3 personas en esta mesa que a través de experiencias personales o de experiencias también intelectuales han reflexionado y vivido sobre precisamente la situación de estas mujeres en 2 conflictos interminables y de interminables consecuencias, como vamos a ver. Nos acompaña, tengo aquí a mi izquierda, Naima Benaicha. Ella es profesora de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y además de sus trabajos académicos en la universidad, ella lleva muchos años trabajando por la cuestión del género. De hecho, es la codirectora del Seminario Permanente Mujeres y Género en las Sociedades Árabes. Ella es argelina, es fundadora de la revista Argelina, de la revista científica, es miembro del Instituto de Investigación en Estudios de Género y de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Filosofía y Letras, pero además ha colaborado en distintas asambleas y foros precisamente para trabajar sobre este tema. Particularmente participa ahora mismo en un proyecto como el Free Female Academic Role Model Empowerment, Agenda 2023, en el que trabaja sobre las universidades y las mujeres en el entorno mediterráneo. Me acompañan también Raquel Lorente. Raquel Lorente es una persona también de perfil académico, psicóloga y doctora en Psicología de la Salud, que además de ser profesora o haber sido profesora de la Universidad Miguel Hernández y también desarrollar un trabajo académico, ella nos va a contar un testimonio muy directo de un trabajo de campo real realizado en los campos en Yemen, en un proyecto de salud mental vertical en Hayab, en Yemen, que se ha desarrollado hasta mayo de 2022, es decir, que tiene una experiencia muy reciente y nos puede hablar de un tema muy complicado y quizá que se trata muy colateralmente, como es el tema de la salud mental, de las consecuencias directas que tiene la estabilidad emocional, todo lo que está ocurriendo alrededor de estas mujeres, de todas las personas, pero en particular de estas mujeres que de pronto tienen que hacerse responsables, vivir y en fin, verse en un ambiente y en unas circunstancias no imaginadas, no pensadas. Y finalmente tendremos un testimonio directo, la fortuna de tener con nosotros a Maysun Shukair. Ella es escritora y farmacéutica y nunca pensó en su vida que además de en sus tarjetas de descripción tendría que poner refugiada siria. Ella nos va a hablar directamente de qué significa eso de ser una mujer refugiada que ha tenido que salir de su casa, de su buena vida como farmacéutica, de tener sus hijos, su marido, a de pronto verse en un país distinto, con una lengua que no conoce y tener que construirse y construir para su familia una vida completamente nueva. Amnistía Internacional en el año 2019 sacó un informe que tituló Yemen, un país en el que es mejor no ser mujer. Por otra parte, en Siria hay unos campos que les llaman campos de viudas en el noroeste de Siria. ¿A qué nos estamos enfrentando? Es decir, ¿a qué se tienen sobre todo que enfrentar estas mujeres? ¿Qué estamos viendo? No solamente cuando están en sus países, sino cuando pasan esa travesía del desierto hacia esos espacios de refugio. Pues bien, esos temas son los que vamos ahora a intentar desgranar a través de las intervenciones de estas mujeres tan importantes. Naima Benaicha, tienes la palabra.
Gracias. Gracias, Carmen. Buenos días. Quisiera empezar dándole las gracias a Enrique por la invitación, por darme la oportunidad de participar en este foro tan importante y tan necesario en la actualidad. Y también aprovechar para darle las gracias a mi colega y compañera y amiga Carmen Marimón por haberme recomendado. Entonces, pues nada, quiero decir, no puedo estar más agradecida, la verdad. Hemos tenido que cambiar un poco la mesa para que tenga un poco de coherencia, ¿no? Porque Raquel va a hablar concretamente de Yemen y Maysoon es el testimonio, ¿no?, vivo, ¿no?, que va a hablar del caso de la mujer en Siria. Pues la verdad que yo estoy aquí desde ayer, desde la inauguración, porque para mí, no existen las medias tintas, o sea, todo o nada. O sea, yo no vengo para que me haga la foto, ¿no? O sea, vengo para aprender y contribuir y aportar, ¿no? La verdad que cuando participo en este tipo de foros, no sé por qué es inevitable, pienso muchísimo en mis alumnos, ¿no? Porque cuando abordamos el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cómo conseguir la Agenda 2030, los alumnos, por unanimidad, es que hay un pesimismo impresionante, ¿verdad? Y dice, por unanimidad, pero si todo es utópico, es que es imposible conseguir absolutamente ninguno de los objetivos que marca la Agenda 2030. Pero, en fin, yo soy todo lo contrario, soy muy optimista y creo en lo que hacemos, ¿no? Porque como dicen los valencianos, ¿no? Tota pedra fa paret, ¿no? O sea, que poco a poco es lo que hay que creer en lo que hace cada uno. Voy a hablar un poco de la situación actual de la mujer en Yemen y en Siria. Digamos que mi intervención la tengo enfocada, que vamos a ver un poco la situación de estas dos mujeres. Luego hablaré de la situación de las mujeres que están en primera línea, luego del caso de Yemen. Luego pasaré a hablar del caso de Siria, para al final hablar de las mujeres, porque es lo que creo, que las mujeres pueden liderar la construcción de la paz. Y para eso estamos desde ayer aquí. Pues cuando nace un conflicto, no tiene por qué ser bélico, o una crisis, siempre está demostrado que le siguen el desplazamiento de las personas, el hambre y la pobreza. Muchas personas, como por ejemplo el caso de Maysoon, que está aquí con nosotras, que luego seguramente lo corroborará, cuando tú tienes que dejar a tu país de origen con un estatus social que tienes o económico, y luego cuando tú ya te conviertes en un desplazado o bien una desplazada en este caso, básicamente lo pierdes casi todo. O sea, ya empiezas a tratar con un estatus completamente diferente. Pues a menudo las mujeres son las primeras víctimas porque pierden todos sus derechos. Si encima, antes de desplazarse, ya tienen menos derechos que los hombres, estamos hablando en un contexto muy concreto, Yemen y Siria, por supuesto. Pues cuando huyen de un conflicto, sea bélico o no, y se asientan en campos de refugiados, las mujeres son muy vulnerables ante cualquier forma de violencia. Los compañeros que hablaron en la mesa anterior y hablaron del acoso sexual y de la violencia sexual también. También se enfrentan a la explotación, al acoso sexual y la violación, a la amenaza del matrimonio infantil, que también se habló de esto ayer, o concertado por dinero, porque en un conflicto bélico el dinero desaparece y hace siempre falta. Y cualquier medio es bueno, casi, o necesario para conseguirlo. O bien también se ven obligadas a recurrir al sexo para poder cubrir sus necesidades básicas de alimento, refugio y desplazamiento. Claro, muchas de esas mujeres refugiadas se desplazan con toda su familia, a veces con el marido y otras veces sola con los hijos. Algo tienen que hacer, o sea, algo. Pues ahora quiero también hablar de la situación de estas mujeres, de las mujeres entre yemeníes y sirias y que se encuentran en la actualidad en la primera línea. Pues 1 de cada 4 mujeres refugiadas o desplazadas en emergencias humanitarias sufre violencia sexual. Ya lo hemos dicho en la mesa anterior, ¿no? En Yemen, 4 millones de mujeres y niñas corren el riesgo de padecer violencia de género, inevitable. Las niñas de países afectados por conflictos tienen dos veces más probabilidades de no estar escolarizadas que otras niñas, entre 2,5 y 3.
Un adolescente en Yemen, por ejemplo, tiene 3 veces más probabilidades de morir durante el parto que determina la escuela primaria. Es un ejemplo que hay que tener en cuenta porque hay que decirlo en voz alta porque es muy importante. Y el 60% de las muertes maternas prevenibles se dan en situaciones de desplazamiento o conflicto. ¿Qué es lo que pasa en el caso de las mujeres en Yemen? Pues 2/3 de la población no saben cómo conseguirán su próxima comida. Nosotros ahora estamos hablando de ellas, pero estamos hablando de 2/3 de las mujeres concretamente no saben cómo van a poder conseguir la comida para esta noche o para mañana. Viven a diario bajo la amenaza del conflicto, las enfermedades y el hambre. Pero claro, o sea, quiero decir que solamente lo saben ellas, nosotros solamente podemos hablar de ello y darle voz. Para las mujeres yemeníes, que constituyen el 76% de las personas desplazadas internas en el país, estas son amenazas añadidas a las que ya sufren de por sí. Ya no solamente no tienen básicamente casi ningún derecho, pero es que encima el hecho de pasar por ese fenómeno de desplazamiento hace que sigan perdiendo derechos humanos. Las mujeres, las niñas y los niños representan gran parte de las víctimas civiles en Yemen. Tan solo durante los primeros 2 años del conflicto, los incidentes de violencia de género se incrementaron en un 63%. Ahora, básicamente, en la actualidad se está hablando de más del 85%, ¿no? Ahora casi 1/3 de los hogares de personas desplazadas están encabezados por mujeres y se calcula que alrededor del 21% de los cuales son por mujeres, o sea, encabezados por mujeres menores de 18 años, y es que son madres. La mayoría carece de los recursos necesarios para mantener a su familia y en algunos casos se ven obligadas a recurrir a medidas desesperadas para conseguir alimentos. Ya lo he dicho antes, como por ejemplo el uso del sexo, ¿no? Wided K, que no, la verdad que he indagado todo lo que he podido para dar con su apellido, pero parece que está protegido, que es de la asociación Solidarios sin Fronteras y no Solidaridad sin Fronteras. Hay dos ONGs diferentes, Solidaridad sin Fronteras y Solidarios sin Fronteras. Esta mujer dice, que es una frase que me impactó, que la mayoría de nuestros sueños son derechos en otros países. En el caso de Siria, que es un caso que me toca de muy cerca, pues porque trabajo en proyectos institucionales en la Universidad de Alicante y básicamente me tocan a mí los proyectos, son proyectos Erasmus Plus, financiados por la Unión Europea, y suelo trabajar con los proyectos donde los socios no europeos son de países árabes. Y pueden ser marroquíes, pueden ser de Argelia, de Túnez, de Libia, que de Libia cada vez, o sea, tenemos muy poquito, ahora hay más solicitudes, Líbano, Siria, Egipto, Jordania, y la verdad que en estos proyectos es cuando realmente nos damos cuenta de las dificultades que tienen las mujeres, en este caso sirias, porque lamentablemente no he tenido la fortuna de poder trabajar directamente con mujeres yemeníes a nivel académico, pero con mujeres sirias sí. Pues en Siria los derechos de las mujeres ya estaban amenazados antes de que estallara el conflicto. O sea que entre el 2001 y el 2011 la mano de obra femenina se redujo a la mitad y la discriminación y la estigmatización de las mujeres eran algo muy habitual. Desde entonces sus derechos y libertades civiles se han visto menoscabados más si cabe. Y a pesar de ello, casi 1 de cada 3 hogares sirios está encabezado por mujeres, tanto si son refugiadas en otros países, a menudo sin derecho a trabajar, pero ya no solamente porque están aquí en Occidente y es tan complicado y tan complejo, también lo hemos visto con la mesa anterior, conseguir la autorización para trabajar con el estatus de refugiado, pero los sirios concretamente que eligen al Líbano, que es el país vecino, que es, digamos que es la extensión de Siria, de su casa madre, cuando llegan al Líbano
se encuentran básicamente en casi la misma situación. Es verdad que algunas tienen la fortuna y consiguen poder tener la residencia enseguida, pero luego de ahí a conseguir tener un trabajo como lo tenía en Siria, un trabajo digno, sencillamente es muy complejo. Luego la compañera Meisun nos hablará más de este caso. Los proyectos Erasmus Plus, por ejemplo, en los que la UA a través de la OGPI es socia, tiene un enfoque holístico para fomentar el empoderamiento de las mujeres, proporcionándoles oportunidades para acceder a servicios y ejercicio de sus derechos y cuestionar normas de género nocivo. Por ejemplo, en este caso, a través de estos proyectos, lo que hacemos concretamente en el proyecto que mencionó Carmen Marimón, es un proyecto que duró al final 4 años en lugar de 3, porque en general son 3, pero por la pandemia pudimos conseguir una prórroga de 1 año más. Ese proyecto fue impresionante en todos los sentidos, ¿no? O sea, que de ahí salió una familia y que más allá de ese proyecto, pues queremos seguir todos los que nos hemos implicado en ese proyecto, instituciones, personas, personal administrativo, personal, docente, investigador, queremos seguir porque lo que queremos es seguir tendiendo esta mano, ¿no? Porque es que la necesitan, la piden, o sea, no quieren cortar cuando se acaba el proyecto. Pues desde también la UA realizamos labores de incidencia política para promover la inclusión de las mujeres. En este proyecto en concreto, aunque básicamente en todos, lo que se ha conseguido, que es un paso muy grande, y ahora Meisun también lo podrá corroborar, que las universidades de estos 3 países de este proyecto, que participaron en este proyecto, que son Siria, Líbano y Jordania, no es que aceptaran, fueron ellos los que solicitaron una formación de cómo escribir una National Paper Policy, de cómo escribir una propuesta de políticas para entregarla a sus respectivos gobiernos. Y esto puede que aquí en Occidente nos parezca, pues oye, eso es lo que hacemos a diario. Pues para ese tipo de países es un paso importantísimo, ¿vale? Para conseguir que la mujer dentro de lo que es la academia se empodere y que ella a su vez pueda hacerlo con ese mismo colectivo dentro de su propia sociedad. Pues las mujeres pueden liderar la construcción de la paz, para terminar. Que las investigaciones científicas demuestran que la igualdad de género es el mejor indicador para lograr la paz. No hace falta que lo repita, ¿no? Que es un hecho. Si las mujeres participaran en los procesos de paz, hay un 35 más de probabilidades de que esta paz dure al menos 15 años. Está demostrado también, todo esto lo he sacado de los informes de la ONU, por supuesto. Desde los proyectos Erasmus Plus se trabaja con académicos que a su vez lo hacen con personas, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos en su propio país, con el fin de impulsar un cambio que transforme las vidas de las mujeres. Lo he visto personalmente, he tenido la fortuna de verlo con mujeres en Siria, con mujeres en el Líbano y con mujeres en Jordania. Y nuestro lema, mi lema como mujer, como investigadora y como constructora de la paz, es defender que las mujeres tengan el derecho de poder defender sus propios derechos. Y ya para acabar, me gustaría pedirle al técnico que me ponga como testimonio, porque se lo prometí a mis colegas, a mis compañeras del proyecto FREE, que lo iba a compartir y darle visibilidad a los National Paper Policies, que es un paso importantísimo para esas sociedades, y yo creo que es importante que la sociedad en la que vivo tenga constancia de ello. Pues este es de Siria, por ejemplo, es el caso de, por supuesto, el documento es muy, bueno, tiene una extensión de 5 páginas, lo escribió la doctora Selinda Lati, que es una de las columnas de ese proyecto, y tiene como título Gender Equality Policy Paper in Higher Education in Syria, National Perspective. Bueno, el siguiente, por favor.
Y este segundo, que es el de la Universidad del Líbano, que las libanesas y los libaneses, los compañeros, porque en el proyecto somos chicos y chicas, por supuesto, ¿no? O sea, que se atrevieron a tratar el tema del acoso sexual. O sea, esto nos puede parecer una chorrada, pero es que no lo es. Hablar de acoso sexual en un país árabe-islámico es como hablar de, no sé, de interpretación del Corán. Es muy importante. Y el título es Sexual Harassment Policy for Lebanese Higher Education Institutions. Aquí fue súper interesante porque los otros compañeros de las otras universidades de otros países, sobre todo los jordanos, dijeron que ellos no tienen ese problema, no hay acoso sexual en la educación superior. Evidente tuvimos un debate súper interesante y fue un debate realmente muy constructivo. La siguiente diapositiva y la última es de la Universidad de Jordania, concretamente liderada por la Universidad de la Princesa Sumaya y la Universidad de Petra. Y se llama National Policy for Jordanian Women Empowerment, que va hacia la Agenda 2030. Muchas gracias. Gracias, Ana, y me paso la palabra inmediatamente a Raquel Lorente, que nos va a hablar sobre Siria, sobre Yemen y su situación y su actividad allí. Muy bien. Buenos días. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, gracias. Vengo en nombre de Médicos Sin Fronteras España y, en primer lugar, quería agradecer la invitación a estas jornadas y poder trasladar la voz de las mujeres yemeníes con las que he tenido el gusto de trabajar, del equipo nacional, pero también de las que he documentado para preparar esta ponencia, que espero que esté a la altura del resto de intervenciones. He dividido mi intervención en tres apartados fundamentales. Primero, contextualizar la situación en Yemen y qué hace MSF España allí, y cuál es la situación de las mujeres, que ya me ha adelantado mucho trabajo, Naima. Entonces, seré muy breve en esta parte y me centraré en la participación social de la mujer en Yemen. Luego, os pondré algunos ejemplos de mujeres yemeníes en la diáspora y también allí, residiendo en Yemen, y hablaré del caso particular de las mujeres con las que he tenido más contacto dentro del equipo nacional. Y finalmente, un ápice de perspectiva de futuro y el trabajo de las mujeres por la paz en Yemen. Dicho esto, Yemen, como sabéis, vive una situación de conflicto armado, una guerra civil, que también es una guerra proxy. No entro en esos detalles, pero lleva 8 años en este conflicto y se considera una de las peores crisis, o la peor crisis humanitaria, según la ONU. La situación actual va a empeorar. 2021 fue un año catastrófico con 51 frentes activos y 2022 ha tenido un periodo de paz, o vamos a decir de tregua, armisticio, que ha confluido 6 meses, del 2 de abril al 2 de octubre. Recientemente se ha roto esta tregua y ahora empieza a probablemente un periodo de mayor inestabilidad y más sufrimiento para la población yemení. Dentro de los actores, me gustaría señalar ese mapa. Como veis, la zona roja es la zona donde Ansar Allah o los hutíes rebeldes tienen el dominio dentro del conflicto, y ahí es donde particularmente MSF España está interviniendo. ¿Qué hacemos? Desde Saná, la coordinación en la capital, coordinamos 3 proyectos. Uno de los más grandes y donde más recursos se destinan de MSF España es en APS, donde hacemos múltiples actividades de salud, y un proyecto iniciado en diciembre de 2020 fue a Cannabis, que se centra en la atención materno-infantil, de la salud materno-infantil. Y luego yo señalo ahí con un círculo, como veis, Haya, que es el proyecto en el que yo he trabajado durante 7 meses, desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022. Y ahí particularmente trabajamos la salud mental.
exclusivamente, después de un periodo de mucho trabajo desde 2015 haciendo otras actividades de salud. Me gustaría señalar, a nivel de contexto, que Jaya gobierna en Sharala. Es un gobierno, es una situación en la que las tradiciones son súper conservadoras y donde podéis ver hay una segregación por sexos en todos los estamentos y en todas las órdenes sociales, y donde podéis ver, como ya se ha visto en el vídeo, cómo, por ejemplo, la vestimenta sigue un código completo de llevar abaya, niqab e incluso guantes y velo las mujeres que transitan por la calle, sobre todo en el contexto de Jaya. En otras ciudades, por ejemplo en Sana, puedes ver otro tipo de formas de vestir, por ejemplo, de la mujer, por dar un detalle de cómo se ve, ¿no?, a la mujer dentro de esa sociedad. ¿Qué hace MSF España allí? Pues particularmente en Jaya estamos atendiendo la salud mental. ¿Y por qué? Y ahí os traigo algunos datos fundamentales. Y es que se estima que alrededor del 25% de la población yemení necesita atención en salud mental y tratamiento, pero solo un 0,4% de esa población tiene tratamiento de manera ininterrumpida. O sea, algunos llegan a tener tratamiento, pero se interrumpe. Cuando hablamos de salud mental y sobre todo en trastornos severos, la interrupción de la medicación genera consecuencias todavía más devastadoras y graves. Dentro de esto, aparte, se da un contexto de que la salud mental está muy estigmatizada. Entonces, ¿nosotros cómo intervenimos? Pues desde el modelo propuesto por el Comité Permanente Interinstitucional, en el que trabajamos todas las áreas, desde la parte más social de apoyo, en el que conectamos a nuestros usuarios del servicio con otras organizaciones para cubrir necesidades como, por ejemplo, desplazamiento para que puedan continuar sus terapias y no se vea ininterrumpida, y a nivel comunitario, sin poder llegar a la comunidad por los bloqueos que hay de la SCAMCHA, que es la agencia que regula la labor humanitaria. Pero bueno, al menos hacemos esa pequeña aportación en la comunidad a través de sesiones de sensibilización y de psicoeducación en diferentes departamentos de un hospital que se llama Gamburi, allí. Y luego también trabajamos a nivel individual y familiar con personas que tienen síntomas o problemas de salud mental desde leves a severos, con atención psicológica y psiquiátrica en este hospital. Y a mí me gustaría destacar que dentro de la salud las mujeres están obviamente súper discriminadas, y no es menos en el acceso a la salud mental. Y esto es un reflejo claro del contexto en el que viven. Yo es el proyecto de los que tengo experiencia donde menos acceso a mujeres hemos tenido, y donde, por ejemplo, la violencia sexual es algo que nunca se denuncia, y nos llegan casos que a lo mejor han pasado 10 años desde ese abuso. Entonces, es totalmente sumergido. El tema de la violencia sexual que se ha abordado en la mesa anterior es algo que casi no se puede tratar, y bueno, hay mucha gente que trabaja por ello, pero es muy difícil acceder a las supervivientes. Y dentro de eso, el acceso está claro que está dominado o controlado por, vamos a decir, la sociedad que está en Yemen, totalmente patriarcal, donde las mujeres tienen guardianes que pueden ser el marido, el hermano, el padre, etcétera, que es el que puede y le concede su derecho a poder acceder a la salud, a la sanidad, donde hay que pedir autorización de esa persona para poder intervenir. Entonces eso va a condicionar mucho el papel de la mujer. Entonces aquí ya entramos en materia, y como Naima, ha dicho muchos datos, no quiero repetirme, pero evidentemente se violan los derechos humanos de las mujeres, el acceso a la educación, el acceso a la sanidad, y aparte las políticas locales favorecen, o sea, a pesar de que la Constitución dice que hay igualdad en ambos de derechos, es absolutamente algo que se ve que con las leyes locales no es así, puesto que si el guardián tiene el dominio de los derechos de la mujer, pues está sometida. Lo que favorece es la violencia intradoméstica, que ya ha dicho el alarmante dato de que llega al 85%, ¿no?, en este contexto. Por lo tanto, la discriminación en todos los tipos de temas que puedan afectar a la vida: matrimonio, divorcio, custodia de los hijos, herencias, por poner un ejemplo. Una mujer hereda, si es hija única, hereda la mitad de los bienes de su padre, y el hijo, si es varón, hereda el 100%. Un ejemplo. Existen los crímenes de honor, que esto
lo que flexibiliza es la ley para dar un castigo súper leve a los guardianes que asesinan a mujeres que han sido infieles. Se considera actos inmorales el hecho de que una mujer esté en compañía de cualquier hombre que no sea de su familia. Por lo tanto, podéis entender que la forma de participar en la sociedad de la mujer yemení se ve súper constreñida, y a pesar de la situación en la que ahora han tenido que liderar, obviamente, muchas llevan la mochila de la responsabilidad financiera de sus hogares y tienen que salir a la calle a trabajar, tienen muchas limitaciones para poder trabajar, y eso lo vemos a día, cada día en nuestro equipo nacional. Si se tienen que desplazar de proyectos, necesitan que el guardián les acompañe, no pueden ir con un conductor hombre dentro del coche solas. Entonces, podéis entender que esto es muy difícil para ellas. Pero yo no solo quiero hablar de desesperanza, quiero comentaros, a partir de la investigación que puedo realizar, de la documentación que hay publicada sobre Yemen y del papel de la mujer, me gustaría destacar que no siempre ha sido así, que hubo un momento dorado, vamos a decir, o un momento en el que el movimiento feminista salió a la calle, y la primavera árabe y el consecuente diálogo nacional, una vez el presidente Saleh salió del gobierno, ese diálogo nacional dio realmente un espacio a las mujeres en la sociedad yemení muy importante y clave. Tan clave que participaron dentro de las mesas de diálogo, un 37% hubo de participación femenina en esos diálogos. Incluso, aunque no hubieron acuerdos, y es importante el tema de trabajar conjunto, también toda la mujer, no solo, sí, hombres y mujeres dentro de ese debate, pero también que haya acuerdo entre nosotras, ¿no?, para poder avanzar en los derechos. Es importante señalar que en el borrador de la Constitución que se quería votar y que querían implementar, habían cambios importantes, por ejemplo, en el matrimonio infantil, abolir el matrimonio infantil, que genera tanta vulnerabilidad desde tan pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre? Estalla la Guerra Civil, septiembre de 2014, y todo ese sueño se ha visto truncado, incluso ha empeorado muchísimo esa situación de la mujer en este país. Y bueno, y me gustaría, con 1 minuto y medio, poneros caras de rostros importantes. Tawakkol, por ejemplo, ganó el Nobel de la Paz por liderar el movimiento feminista en la primavera árabe. Afra, ella es periodista independiente, y el blog que tiene se consideró por la BBC uno imprescindible para leer y seguir el movimiento feminista y también qué está sucediendo en Yemen, en la guerra. Y Alaa, ella se fundó el movimiento feminista yemení online. Estas son mujeres que representan la voz del pueblo yemení, de las mujeres yemeníes en la diáspora. Pero hay gente allí que ha sufrido y sigue sufriendo las guerras, la situación de conflicto. Bushra, por ejemplo, desplazada interna, pero también trabaja como coordinadora de Care Yemen en Haya, y ella está haciendo una gran labor por las mujeres y por advocar y defender los derechos humanos. Iman, por ejemplo, mujer más influyente según la BBC en 2020 por empoderar a las mujeres del norte de Yemen con un proyecto de placas solares. Y luego sociedades civiles como Yemeni Women Union. Y mi equipo, que lo que viene a trasladar mi equipo y todo el equipo de MSF España Nacional que tenemos allí es el papel de la mujer. No solo tenemos que considerar estos rostros tan conocidos, sino que cada mujer en Yemen está contribuyendo a construir la paz, contribuyendo y ahora cargándose la responsabilidad de la parte económica de la familia, pero en cada día, y a pesar de las constricciones que tienen, en general sus hogares, un hogar en el que pueda haber paz interna y en el que se genere un modelo, ¿no?, para construir un mejor futuro. Y eso cada día la mujer yemení lo está haciendo. Y a mí, yo esta presentación, no sé si se compartirá o no, pero hay un montón de links de diferentes noticias, documentos que os animo, si estáis interesados, a profundizar y leer. Y para finalizar, las perspectivas de futuro en Yemen, yo señalaría que la guerra ha puesto una situación de ahora no es tiempo para las mujeres, pero sí que hay muchísimas mujeres trabajando por construir la paz, y las Naciones Unidas y dentro de sus regulaciones han apoyado el movimiento de The Yemeni Women's Pact for Peace and Security, que aunque no han tenido una presencia real en el proceso de paz, luchan cada día porque se les escuche en todas las negociaciones de paz.
Y os voy a indicar algunas lecturas por si queréis ampliar también un documento académico y otras lecturas más halagüeñas para novelas, etcétera, que os puedan perfilar a la mujer yemení. Y nada, muchas gracias a todas ellas por luchar cada día por la paz en el mundo. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Raquel. Y concluye, digamos, la mesa Maison Sukair. Tiene la palabra. ¿Me escuchan? Ya. Buenas, muchas gracias a Enrique, aunque no está aquí, por invitarme, y a ustedes por escucharnos, y a mis compañeras por también presentarme y por dar, como se dice, por hacer estas investigaciones que al final van a darnos, como mujeres árabes o mujeres refugiadas, la voz. Vale, tengo que hablar sobre mi experiencia como, bueno, primero una mujer, una madre, una farmacéutica, una escritora. En mi país, vale, vivía una vida normal. Antes trabajaba en mi farmacia propia en Damasco durante 24 años. Tenía mi casa, mi familia, mis 2 hijos. Y la situación sobre las mujeres en Siria no era perfecta, ¿sabes? No tenemos nuestros derechos como aquí, pero no es tan mal, especialmente en Damasco. Puede ser en otras zonas como el norte es menos, pero en Siria hay algo es muy importante, que hay musulmanos, cristianos, chiíes, drusos, y hay esta mezcla religiosa y mezcla de nacionalidad, porque hay árabes, kurdos, turcomanos y ashuríes. Esta mezcla se hace la sociedad un poco más abierta. Es una riqueza para nosotros. Era una riqueza. Cuando empezó la primavera árabe, especialmente en Túnez y Egipto, hemos tenido solamente la esperanza que, vale, vamos a tener la democracia que nos merece y vamos a tener también nuestros derechos como mujeres. Y ha empezado la revolución, como lo sabéis, el régimen lo ha tratado con mucha violencia, y después 2 años, no lo sé también de dónde han salido estos grupos muy radicales. Y esto como nos han quitado nuestros sueños, nuestra esperanza para tener un país con más derechos, con ciudadanismo, como otros países en el mundo. Y empezamos a sufrir, se cambia la revolución civil a una guerra realmente. Y empieza el régimen a bombardear las ciudades. Y empezamos a tener refugiados por lo primero en Siria. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2012, yo estaba en mi farmacia en Damasco, y de una mañana vinieron a mi barrio 200.000 personas de un lugar que se llama Daraya, es muy cerca de Damasco, porque estaban bombeándola sin decir nada, y la gente oyeron. Vinieron al lado de la farmacia familias con mujeres, niños, hacía mucho frío y sin nada, aunque eran ricos, vivían normal. Y así empieza todo. Yo nunca imaginaba que voy a dejar mi país. Yo he venido antes de Europa como solamente una visitante, Alemania, y quería ver otros países, pero no como una refugiada, nunca.
y no como vivir aquí. Pero llega un momento que tenía que decir, tenía que salir para proteger a mis hijos. Como una madre, como una mujer, el peso de una guerra va a ser tridoble, no es doble, porque tú no puedes estar sin hacer nada. Yo no quería, pero tampoco, yo no quería dejar mi país porque no quería dejar a otra gente, porque durante el tiempo, cuando estaba en mi farmacia, podía ayudar en algo, ¿sabes? Y por eso el régimen quería castigarme, especialmente porque intentaba ayudar en mi farmacia a estas mujeres que vinieron a otras ciudades destruidas con sus hijos y solamente quería ayudar en dar los medicamentos para los hijos porque no tenían nada. Y esto, por eso quería castigarme. He perdido a mi hermano sin razón, que era un profesor de matemática en la Universidad de Damasco, y no podía aguantar perder más. Y llega el momento que tenía que salir. He salido a Líbano por lo primero. Tengo aquí mi prima que es médica, oftalmóloga, trabaja en Madrid. Me ha mandado una invitación y me dijeron en la embajada que no podía llevar a mis 2 hijos, que tenía que elegir uno. Y he tenido que elegir el mayor y dejar el menor para que pueda hacerlo reunión familiar. He elegido el mayor también para protegerle ir al ejército, porque en Siria es obligatoriamente, después de 18 años, lo han cogido los chicos, los chavales, a matar otros sirios o a vuelven muertos. Y los 2 no puedo aguantarlos. Pero fue un momento lo más difícil, elegir uno de mis hijos. Y mi experiencia no es lo peor. Hay mujeres que han tenido experiencias mucho más peor, muchísimo más. Yo he tenido suerte de estar aquí ahora a hablar con vosotros. Aunque era experiencia también dura, pero hay mujeres que han perdido sus hijos en la guerra, en los campos, en el Mediterráneo. Ahora este mar para mí, aunque era mi regalo de la vida, porque tenemos la playa en Siria, era mi alma, para mí es una tumba, no es un mar, porque más de 40.000 niños murieron en este mar. Todo se cambia, realmente. Aquí, en España, a mí siempre quería venir a ver España porque me gustaría mucho la cultura. He leído, es que, por ejemplo, Lorca, Antonio Machado, Cervantes, Miguel Hernández, son personajes que nos han afectado mucho, afectado mi manera de escribir, mi conocimiento de la vida. Y quería ver sus países realmente, ¿sabes? Y siempre tengo esta sensación que España es un país muy riqueza culturalmente, porque tiene casi 3 culturas realmente que tenían convivencia, como en Toledo, como culturas cristianas, con árabes, con judíos, y esta mezcla con América Latina, con Europa, con el mar, que todo esto para mí es muy interesante. Y yo tengo esta sensación que como yo fuera en mi lugar, porque la gente son muy cálidos como mi gente, mi familia, como la sociedad en Damasco. Yo creo que yo tengo suerte de estar aquí, aunque en España solamente le falta dar ayuda más, un poco más,
Porque los refugiados tienen algo muy importante. No pueden volver. No vienen porque quieren venir. Vienen con una mochila muy, muy, muy pesada. Con perder hijos, familiares, madres, padres, con dejar todo. Vienen como locos. Y solamente necesitan un poco más ayuda para arrancar. Especialmente en la sección estudiar, especialmente para estudiar. Yo he tenido suerte también de tener un poco de esta ayuda, o una ayuda, aunque yo soy farmacéutica, yo he hecho aquí homologación en mi título como farmacéutica, pero por una enfermedad no podía aguantar estar de pie más de 2 o 3 horas. Trabajé aquí como farmacéutica sustituta durante 6 meses en Madrid, pero con mi enfermedad que es espondilitis no podía aguantarlo. Y por eso he pensado hacer el máster en estudios árabes y islámicos contemporáneos en la Autónoma en Madrid. Y si no hubiera tenido la ayuda de pagar las matrículas del máster, del programa en la Autónoma, de la Oficina Solidaria en la Autónoma, no tendría el máster y no tendría el trabajo ahora. Por eso es muy importante para todos los refugiados, pero especialmente para las mujeres, porque lo necesitamos. Y la mujer, aunque es una criatura muy emocionalmente rica, es muy, en el mismo tiempo, es una criatura muy fuerte y muy débil. Realmente muy frágil y muy fuerte. Solamente necesita, como se dice aquí, balas o algo para arrancar, para que pueda dar su fuerza y hacer lo que tenía que hacer. Porque ella tiene en su física, tiene esta fuerza, porque puede ser madre. Y este poder puede darle más paciencia, aguantar más. Para mí era todo, por lo primero era muy difícil estar en un país totalmente nuevo, con una lengua totalmente nueva. No lo sabía ni francés, ni español, ni ninguna palabra. Y sola. Dejar mi hijo y mi marido en Siria 2 años hasta que hayan podido venir. Y en un momento sola, sin mi farmacia, sin mi casa, que trabajé todo mi vida para tenerlo, sin mis padres, sin mi familia, sin mis amigos, sin nada, sin mi carácter. Yo vivía aquí como un fantasma. Por lo primero realmente, porque he perdido todo. Y para poder tener otra vez nuestros caracteres, necesitamos este tiempo para arrancar. ¿Sabes para qué también? Para estos países que nos cogen, aprovechar nuestra experiencia, nuestra preparación, porque hemos venido con la preparación y con experiencia del trabajo, experiencia profesional realmente, y para aprovecharlo, para que no se cambian estos chicos vender drogas. Tienen que estudiar, seguir adelante, hacer más esfuerzo. Y, ¿sabes? Los refugiados tienen ganas de hacerlo, porque han perdido todo el carácter y tienen ganas de construir otro carácter. Por eso tienen ganas de aguantar, estudiar mucho, dar mucho, ser muy responsables. Y creo que pueden. Y encontrar aquí personas como ustedes, como Enrique, como mis compañeras, que nos ayudan y nos dan esta sensación familiar que es muy, muy, muy importante.
Yo creo que he tenido suerte. Vale, he sufrido mucho porque no hay ayuda, pero he tenido suerte de estar en un país como este país. Y ojalá que no tengáis mi experiencia. Esto solamente yo quería decirlo. Ojalá. Gracias. Muy bien. Sí. No sé si me permiten terminarlo en un poema que he dedicado a Antonio Machado. Voy a leer en el árabe para que tengan ustedes la música de las palabras. Este poema he leído aquí en Toledo, en el Festival Mediterráneo, Poesía Mediterráneo, se llama Post People, y también en Set, en Francia, en el mismo festival. Voy a empezar a leerlo en el árabe y Carmen, muchas gracias, o que voy a leerlo en español. إلى أنطونيو ماتشادو. أعبر من نار إلى أختها حين تعبرني قصائدك، كما لو كنت ميتا وكما لو كنت أنا لا أزال حيا. أكتب إليك من سهول قشتالتك الواسعة، قلبك هنا في كل زهرة برية وأنا هنا بلا قلب. موجع موجع هو الربيع في المنفى، وموجع أن يكون منفاي هو وطنك. مثلك أتنبأ بموتي في القصيدة قبل أن أموت خارجها وبلا كفن، ومثلك أعرف أني سأموت هنا في هذا البلد الطيب قصيدة بعد قصيدة، وأني طعنة بعد طعنة سأوارى هذا الثرى الغريب. لكن يا صديقي أكتب لك كي لا يراني أحد وأنا أبكي. لقد سبقتني إلى قبري وأنا أجلت موتي قليلا كي أجمع لك بعض اللافندر من سهول قشتالتك الواسعة وبعض الشموس عن سطوح البيوت في خايين، ثم أتبعك. لم ألتقيك يوما يا أنطونيو ماتشادو، لكني اليوم أدخل جثتك. Como si estuvieras muerto, Antonio Machado. De un fuego a su hermano paso cuando te leo. Y cuando te escribo, se enciende la leña de la nostalgia. En mis dedos estiro mi mano y quemo mi corazón. Como si estuvieras muerto y como si yo estuviera viva todavía. Te escribo desde las vastas llanuras de Castilla. Tu corazón está aquí, en cada flor silvestre. Y yo estoy aquí, sin corazón. Dolorosa la primavera en el exilio. Doloroso que mi exilio sea tu patria. Amigo mío, el proyectil sobrepasó las cebollas que planté en el jardín y perforó la pared de la habitación pequeña y la cabeza de la muñeca que llevaba mi bebé y la cabeza de la muñeca que llevaba mi bebé y me dejó todas las cebollas. Como tú, predigo mi muerte en el poema antes de morir fuera de él, sin una mortaja. Y como tú, lo sé, que voy a morir aquí, en este buen país, poema tras poema, y que yo, puñalada tras puñalada, me enterrarán en esta tierra, extraña, pero amigo mío, te escribo a ti para que nadie me vea llorando. Tú me precediste a mi tumba y yo pospuse mi muerte un poco para recogerte algo de la lavanda de las llanuras de Castilla y un poco de sol desde los techos de las casas de Jaén y luego te sigo. Nunca te he conocido, Antonio Machado, pero hoy entro en tu cadáver. Gracias. Bueno,
creo que terminamos con el corazón encogido, sí, y muchísimas, bueno, no sé si nos queda tiempo, no nos queda tiempo para preguntas, sé que ha sido una mesa interesantísimo, donde nos hubiera encantado a todos participar más, pero creo que nos llevamos esta emoción, estos testimonios intelectuales, vitales, experienciales, que nos dejan tanto para pensar y para vivir. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos ustedes.